material de estudio, regalería y más. Ventas por mayor y menor. Contactanos 11 27 08 0366 o visitanos en Coronel Isleños 1918 en La Ferrer. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas y todos los sábados de 10 a 15 horas. También nos encontrás en Instagram y en Facebook como Librería Cristiana La Predicadora. Hacemos envíos a todo el país por correo argentino y vía cargo, y en Gran Buenos Aires por motomensajería. Pon tu celular en modo amigo. La Gran Comisión, perteneciente a la Iglesia Fuente de Vida, del pastor Fabián Cagnoli y Vicky Carabajal. La Gran Comisión, los lunes de 19 a 20 horas por FM La Predicadora, 94.1 MHz. Te invitamos a escuchar Tardes de Bendición, un programa con palabra de Dios para tu vida y oración. Yo nunca he visto un escogido sin respuesta. Conducido por Marcela Núñez y su esposo. Todos los sábados a las 17 horas por La Predicadora 94.1. Le protege, le defiende. Te invitamos a escuchar el programa Jesús el Alfarero, conducido por el evangelista Luis Alberto Ruiz. Todos los domingos de 10 a 12 horas. Recordá, Jesús el Alfarero, en vivo, todos los domingos de 10 a 12 horas, por tu radio, La Predicadora. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va. Vuelve a La Predicadora por gracia soy salvo, un programa de bendición. Todos los días lunes a partir de las 20 y 30 horas. Te invitamos a escuchar Por Gracia Soy Salvo, con la conducción del pastor evangelista Alberto Lucero. No te olvides, todos los lunes a las 20 y 30 horas. Por Gracia Soy Salvo, Efesios 2:8. Por tu radio, La Predicadora. La Predicadora en el aire, llegando hasta donde tú estás, acercando a Dios los corazones. Es tu compañía, siempre está. La Predicadora que escuchas te acerca al cielo, te da paz. Fin de espacio publicitario. Doy gracias, hermanos y hermanas. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor a todos los que escuchan Radio La Predicadora, la 94.1. Y bueno, quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Les mando un abrazo fraternal a mi amada esposa, a mi hija amada y a mis hijos. Señor bendiga grandemente, amados. También a toda la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo que se congrega en la calle José Hernández 384,
a cada uno, empezando del más pequeño en cuanto a estatura, edad, hasta el más grande. Gloria al nombre del Señor. También quiero hacerles recordar que después de este horario está el hermano Nicolás. Tal vez el hermano Nicolás fue a llevar a su hijo al doctor. Tal vez no, mientras que el hermano avisa si se va a conectar, voy a seguir yo el programa hasta que él avise. Si no avisa, entonces sigo yo. Bueno, que el Señor bendiga grandemente a nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea, a Timo, que fue al doctor hoy. El Señor lo mantenga sano y fuerte. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar con la palabra de este día. Saluda al hermano Claudio y a toda su familia, al pastor Claudio. El Señor bendiga grandemente su vida. También hay mucha necesidad por muchos enfermos. No está atacando mucho las gripes, muchos tipos de enfermedades se están atacando, no solamente el coronavirus, sino que hay otras enfermedades que están en el aire y que tenemos que creer que la llaga de Jesucristo, que por medio de su llaga hemos sido sanados y que el Espíritu Santo nos va a mantener a salvo de todas estas enfermedades que andan pululando en el aire, ¿no? También quiero saludar quiero pedir oración, hermano, le encargo que usted pueda orar por una joven, ¿no? Que tiene cáncer terminal, que puedan ustedes estar orando por esta joven y que el Señor bendiga grandemente, pueda hacer una obra de sanidad allí, una manifestación de su poder para que su nombre sea glorificado. El nombre de esta joven es Noelia, y bueno, el Señor le bendiga grandemente a todos y le encomiendo sus oraciones en favor de esta hermana, porque es una hermana en Cristo, y es muy joven. Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y bueno, saludo a todos los hermanos que me conocen, a los amigos, el Señor les bendiga, y a los enemigos también les saludo. Gloria al nombre del Señor. Yo no conozco a ninguno, pero por ahí siempre alguno anda, ¿vio? Y uno no está enterado, les saludo también. Señor bendiga, Padre amado, estoy ante tu presencia en esta mañana para poder transmitir tu palabra a la audiencia. Señor, tú sabes quién tendrá necesidad de esta palabra. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que me ayudes, que todo lo que hable, todo lo que exprese sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y habíamos hablado, hermanos, sobre el libro de Romanos, ¿se acuerda? Aunque hablábamos sobre que la gracia no es bien entendida. La gracia, muchos predican la gracia, pero no la entienden. Y al no entenderla, entonces no se cumple el proyecto que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para con este mensaje de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. No el Evangelio de Jesús hombre, sino en el Evangelio de Jesucristo resucitado. Entonces muchos predican la gracia, pero no la entienden. Y yo quiero tener un poco de claridad en este asunto, porque es muy importante que aquellos que predican la gracia puedan entender por qué Dios nos dio a conocer esta y para qué Dios nos dio a conocer esta gracia maravillosa y cuál es el propósito de este conocimiento revelado por el Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Y también sabemos que esto fue revelado al apóstol Pablo. Nosotros somos iluminados en esa revelación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, queremos mostrar por la palabra, ¿no?, cuando nosotros entendemos realmente la gracia. Nosotros entendemos la gracia cuando conocemos el proyecto divino, el proyecto que tiene el Señor con la gracia. La gracia nosotros la recibimos en el libro de Romanos. En el libro de Romanos ahí aprendemos muchas cosas. Aquellos que conocen el libro de Romanos, que están familiarizados con este libro de Romanos y que sabemos que representa el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, el libro de Romanos,
en tipo y en figura representa al libro de Éxodo, entonces podemos entender mejor el propósito de Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y si no entendemos estas cosas, hermano, vamos a traer solamente confusión, vamos a traer confusión a la iglesia. Aquellos que hablan sobre la gracia tienen que entender por qué Dios nos dio este conocimiento, para qué nos dio este conocimiento de este mensaje de gracia y gloria. No, porque no es para que nosotros nos exhibamos con el conocimiento, no es para que nosotros juzguemos sin misericordia, no es para que nosotros nos separemos unos de los otros, independientemente uno de los otros. No es para eso que se nos fue revelada la gracia, por ejemplo, el ser salvo por la fe y no por las obras. No es para eso que Dios nos reveló. Hay un propósito, y yo quiero hablar de este propósito que Dios tiene para con nosotros, lo que conocemos el mensaje de la gracia. Yo quiero que nosotros lo entendamos. Bueno, vamos a ver ahora en estos tiempos, en este último tiempo, yo voy a trazar para que usted pueda entender, ¿no?, el por qué Dios nos dio el Evangelio de la Gracia a nosotros. Voy a trazar el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Primera de Corintios. Amén, de Primera de Corintios. Y nosotros sabemos que se nos fueron dados los materiales para construir la iglesia, ¿no? Pero ahora los materiales, tenemos que identificarlos a los materiales, porque nosotros sabemos que, como vamos a ver en el capítulo 3, que hay materiales para la construcción, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, pero también está el barro y está lo voy a leer porque no me acuerdo bien. En el capítulo 3 dice, de Primera de Corintios, ¿vio, hermanos? En el versículo 12, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca eran los otros materiales. Madera, heno y hojarasca. Y bueno, tenemos 6 materiales para edificar, ¿no? 6 tipos de materiales para edificar: el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, ¿no? Serían oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, 6. Entonces nosotros vemos que los materiales del tabernáculo ya fueron juntados, ya están juntados. ¿A través de qué? A través de la iglesia, a través de lo que nosotros hemos recibido en el libro de Romanos. El libro de Romanos hizo de nosotros materiales útiles para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. El libro de Romanos nos llevó a nosotros a entender lo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es lo que somos nosotros, y cada uno tiene un don diferente, y bueno, y después hace muchas cosas más ahí. Entonces, ahora fíjese que el juntar los materiales es el primer pensamiento, por así decirlo, en este propósito. En el propósito de Dios, el primer pensamiento es juntar los materiales para la edificación de la iglesia. Y tenemos que ver acá digamos, en Primera de Corintios, tenemos que ver que hay un nombre por medio del cual nosotros nos juntamos. Vio que hay un partido que es peronista, por ejemplo. Entonces, ¿a través de quiénes se juntan los peronistas? A través de Perón, es decir, hay un nombre que los reúne a todos. Y también está, el macrismo,
Y bueno, y todo lo que son macristas, seguidores de Macri, se reúnen todos en un solo lugar. Y así hay muchos partidos políticos y bueno, muchas inclinaciones. Y entonces todos se reúnen detrás de un nombre. Ahora, para edificar la iglesia también es la misma metodología, por así decirlo. Nosotros tenemos un centro para juntarnos, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que trata el capítulo 1. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios nos juntó a nosotros en Cristo, ¿verdad? Y nos hizo a nosotros miembros de su cuerpo, y nos hizo a nosotros oro, plata y piedras preciosas, ¿no? A nosotros nos dio ese material para que nosotros edifiquemos la iglesia, por supuesto. Otra cosa no se puede edificar. Entonces, vamos a leer los primeros 3 versículos donde dice, llamado a ser de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces nosotros vemos que en estos primeros versículos, en estos 3 primeros versículos, el apóstol Pablo está dirigiendo su carta a los creyentes, a aquellos que vinieron de allá de Romanos, aquellos que aceptaron la gracia de Dios, ¿no? Y esta epístola, como nosotros hemos visto al principio, está dirigido a los corintios está dirigido, pero nosotros vemos que es a los creyentes. Ahora, Pablo le hace saber y nos hace saber a nosotros también que todos nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, a través de la predicación, nosotros ahora somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Todos los creyentes que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ahora todos nosotros estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el poder para juntar? ¿No? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo estamos unidos para un propósito. Eso es lo que nos revela la gracia a nosotros. La gracia nos revela que solo en Cristo podemos estar unidos. Todos los creyentes nacidos de nuevo están unidos en Cristo. No es una denominación la que nosotros nos tiene que unir. No es un hombre determinado, un hombre que tenga de alguna manera algún don de alabanza o algún maestro de la palabra o algún sanador nos tiene que unir a nosotros. Nosotros nos unimos o estamos unidos por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y fuimos santificados en Cristo. Por eso somos llamados santos. Fuimos santificados, ¿no? Y ahora tenemos que, una vez que somos llamados santos, tenemos que santificarnos más todavía. Pero el llamamiento es en Cristo y en Cristo fuimos santificados, ¿no? Entonces Pablo dice, llamado a ser de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús. ¿Vio? Fuimos santificados en Cristo, es decir, que somos santos porque fuimos santificados en Cristo. Llamados santos. En algunas versiones dice llamados a ser santos. En mi versión 1569 no dice llamado a ser santo, sino llamados santos. ¿Por qué fuimos llamados santos o somos llamados santos? Porque fuimos santificados en Cristo Jesús. Por eso somos llamados santos. A todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Y entonces, ¿qué dice Pablo? A todos los que estamos en Cristo, ¿no? A todos los que fuimos llamados en Cristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, ¿no? ¿Qué se nos fue dada en Cristo? La gracia y la paz con Dios.
la paz entre nosotros, ¿no? Entonces, si tenemos paz, entonces podemos construir, podemos edificar, porque estamos en un reino de paz. Si hay guerra, entonces no podemos edificar, porque viene una bomba, viene un cohete teledirigido y rompe todo lo que nosotros hemos edificado. Entonces necesitamos edificar en el tiempo de paz. En el tiempo de paz se construye, se edifica, se fortalece la economía. En el tiempo de paz uno prospera, uno avanza en su vida particular, en su vida diaria, porque es un tiempo de paz, no es un tiempo de guerra. Entonces nosotros, lo que venimos de Romanos, entendiendo, ¿no?, que somos el hombre espiritual, que somos la nueva creación, ahora tenemos que entender que ahora estamos en Cristo y que estamos unidos en Cristo. Y esa unión en Cristo se hizo por medio de la santificación que Cristo obró en nosotros. Porque al nosotros ser santificados por Cristo, nos hemos despojado de todo lo que impedía para que nosotros seamos uno. ¿Qué impedía que nosotros fuéramos uno? En nuestro viejo hombre, el cuerpo de pecado, no el mundo. ¿Qué impedía que nosotros fuéramos uno? Los sentimientos, los pensamientos y las intenciones del corazón que nosotros teníamos en Adán. Pero ahora no hay nada que impide, porque todo lo que impedía Jesucristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Entonces, podemos unirnos, por supuesto. Es decir, que ya estamos unidos, tenemos que manifestar esa unidad por medio de la realidad, por medio de la comunión, ¿no?, por medio de estar presentes todos juntos en una sola iglesia para que el mundo conozca quién es Dios. Que el Evangelio es comparado como una soldadora, ¿vio? La soldadora, una vez que ejecuta la soldadura, es muy difícil romperla. Y estamos hablando de, si bien que se puede romper en lo natural, pero en lo espiritual no. Acá lo que estamos tratando de soldar con el Espíritu Santo, se usa una varilla para soldar, ¿no? Entonces con el Espíritu Santo estamos soldando los unos a los otros, los que conocemos este mensaje de la gracia. No, porque si usted tiene el mensaje de la gracia, usted no puede estar separado de mí y yo tampoco puedo estar separado de usted. Y no estamos hablando de una comunión, hola, ¿cómo le va, hermano? Estamos hablando de que todos tenemos que edificar una sola iglesia en la localidad. Tenemos que ser todos uno, en una misma iglesia, recibiendo la misma enseñanza, recibiendo la misma instrucción, alabando al Señor, participando de la mesa del Señor, ayudándonos los unos a los otros, demostrándole, no, a aquellos que no conocen la gracia, no, que es lo que produce la gracia. Entonces, nosotros ahora estamos unidos en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Sí, amén, me dirá usted, pastor. Yo estoy en Cristo y yo también estoy en Cristo. Entonces, ¿por qué estamos separados? ¿A quién le estamos haciendo el caldo gordo en todo caso? Porque si nosotros estamos separados, el que gana es el enemigo. El que gana son aquellos enemigos de la gracia. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿para qué se nos dio todo el conocimiento del libro de Romanos? Para que nosotros tengamos la capacidad, ¿no?, de llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos uno. Pero para que nosotros seamos uno tenemos que tener el nuevo nacimiento, ya lo tuvimos. Tenemos que ser santos, ya lo somos. ¿No? Tenemos que ahora recibir el Espíritu Santo, ya lo hemos recibido. Entonces, ¿por qué no vamos a estar todos congregados en una sola iglesia? Si acá en la zona no creo que haya más de 300 hermanos que conocen la gracia, 400 también, y la conocen por arriba nada más, no la conocen profundamente. Hay hermanos que sí, hay hermanos que conocen la gracia mucho más que nosotros, no, pero tampoco están unidos con nosotros y nosotros no estamos unidos con ellos porque no los conocemos. Entonces, pero bueno, sigamos con la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la unidad entre nosotros tiene que ver con el reconocimiento de nuestra experiencia en Cristo. ¿Cuál es nuestra experiencia en Cristo? No, que nuestro viejo hombre fue sepultado. No, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿No? Y que
ahora somos una nueva creación porque hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Él. Entonces, toda la plenitud de la gracia de Dios se nos fue dada en Cristo. En Cristo. Fuimos nacidos en Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 4 y 5 de Primera de Corintios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. ¿Vio? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, en nuestro espíritu, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 5, 17 o 6, 17, que dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hemos recibido la gracia, la vida de Dios en nosotros, esa vida está en nosotros, en todos aquellos que conocemos, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted ya tiene la gracia, por más que usted vaya a una iglesia legalista, no, la gracia está en usted, porque otra cosa no puede recibir. La salvación es Cristo en nosotros y Cristo en nosotros es la gracia, es Dios en nosotros. Ahora, nosotros este tema ya lo hemos explicado, pero no quiero entrar en ese tema. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me ha sido dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en Cristo somos enriquecidos, en toda lengua y en toda ciencia, en todo conocimiento. Ahora voy a ver cómo dice la versión 1960, hermano, el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Vio? Fuimos enriquecidos en Él. ¿Dónde fuimos nosotros enriquecidos en Él? En el libro de Romanos. Por eso nosotros venimos de Romanos, por eso el Espíritu Santo puso los libros como Él quiso dentro de la Biblia. Si usted no conoce el libro de Romanos, usted no fue enriquecido. Si usted no conoce el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 16, usted no conoce el libro de Romanos, no ha sido enriquecido. Nosotros somos enriquecidos por la palabra. La palabra es el Espíritu en nosotros. La palabra es el Espíritu que da vida en nosotros. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros no tenemos la palabra en nosotros, ¿cómo vamos nosotros a manifestar la vida de Cristo? Por eso, hermanos amados, ¿fuimos enriquecidos o no fuimos enriquecidos? Pero usted no me diga, yo tengo experiencia. No, acá estamos hablando del conocimiento. Estamos del conocimiento de la palabra. Nosotros fuimos enriquecidos en Cristo Jesús, fuimos enriquecidos en Él, en todas las cosas, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, Dios nos mostró su misericordia, ¿no? Dios manifestó su amor para con nosotros, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. Y por medio de Él, nosotros también hemos alcanzado esa misericordia. Hemos alcanzado, ¿no?, aquella riqueza inescrutable. Ahora, fíjese que todo lo que Dios prometió en Cristo, Él lo va a cumplir. Todo lo que Él de alguna manera proveyó en Cristo, ¿no?, eso Él nos ofrece a nosotros. Y Él cumplirá, porque Él es fiel para cumplir con su promesa, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, que Pablo decía, ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen la vida de Dios en ustedes tienen la gracia, le decía a los corintios, ¿no? De tal manera que nada os falte, ningún don, ¿no? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, vio que fiel es Dios, porque Él prometió y Él va a cumplir. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, que acá tenemos que ver que Dios nos está haciendo ver a nosotros
que Él nos juntó a nosotros, ¿no? Para que nosotros ahora sepamos, ¿no? Que ahora somos santos, por lo menos aquí, santos, somos santos. ¿Cómo llegamos a ser santos? Por medio de que fuimos santificados en Cristo. Fuimos santificados en Él, alabado sea el nombre del Señor. Dios está detrás de toda, digamos, resolución, ¿no? Y Él presenta en este capítulo, en estas 2 epístolas, tanto de Primera de Corintios, ¿no? Como Segunda de Corintios, Él presenta la resolución que Él tiene para aquellos que hemos aceptado el libro de Romanos. Ahora, si queremos ser fieles a Dios, tenemos que ver primeramente su provisión para con nosotros y tener una persuasión, una fidelidad antes los hombres. Tenemos que ser fieles a Dios delante de los hombres. Tenemos que ser fieles a Dios, a nuestro Señor amado, Señor Jesucristo. Eso nos está llevando. Ahora, veamos el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿No? Una misma cosa. Eso viene ya Pablo enseñando allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, versículo 16. Dice en el 14, bendecí a los que os persiguen, bendecí, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodando a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Vio? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces Pablo dice que hablemos todo una misma cosa. Una misma cosa. Y para eso no tenemos que ser sabios en nuestra misma opinión, sino que tenemos que dejarnos llevar por la palabra. La palabra nos guía a nosotros a hablar todo lo mismo. Tenemos el mismo conocimiento. Hemos tenido el mismo maestro que nos ha enseñado a todos la misma cosa. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a lo que hemos sido enseñados. Ahora, ¿cómo usted conoció la gracia? Seguramente que Dios estableció un maestro para que usted la conozca y usted lo aprendió por medio de ese maestro. Es su pastor, entonces usted ahora tiene que estar unido a ese maestro para seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar una misma cosa todos si no se cumple el versículo 16 en nosotros de Romanos capítulo 12? Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros no estamos para opinar. Usted no está para opinar en la gracia. Usted está para seguir una dirección, que es la dirección que nos da la palabra, que es la dirección que nos da el Espíritu Santo, que es la dirección que nos da el pastor en la iglesia, porque él es el hombre espiritual. Como dice ahí en Primera de Corintios, que el hombre espiritual juzga toda la cosa, pero él no ha juzgado de nadie. Entonces Dios pone hombres espirituales en nuestras congregaciones para que nosotros sigamos a través de él aprendiendo la palabra de su gracia. ¿Qué trata el libro de Primera de Corintios? El orden dentro de la iglesia. Dios permitió que Pablo escribiera el libro de Corintios porque había mucho desorden en la iglesia, como lo hay hoy. Pero ahora Dios quiere ordenar la iglesia. Entonces todo lo que... por eso vino la división. Vino la división porque no se reconoció, como Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol. No, todavía él no era apóstol para los corintios, no era apóstol porque los corintios eran niños, eran personas que tenían que ser confirmados en Cristo. Y Pablo le dice que ellos fueron confirmados en Cristo. Ahora ellos lo que tenían que hacer era aceptar el instrumento que Dios le había levantado a ellos para que ellos pudieran aprender de ese instrumento, de ese hombre espiritual, lo que sigue del libro de Romanos.
Entonces, nosotros vemos aquí que todos habléis una misma cosa. Bueno, vamos a hablar todo lo mismo, sí, pero a mí me parece que no es así. Y bueno, y ahí hay altivez, porque no, Dios no está buscando nuestro parecer. Ni usted ni yo podemos opinar en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecerla, a la palabra. Eso es personal, ¿vio? Tenemos que obedecer. Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de una iglesia local, usted tiene un pastor, usted tiene que obedecer a su pastor en tanto y en cuanto él le enseñe por la palabra la voluntad de Dios. Usted tiene que obedecer, usted no tiene que opinar. Mire, pastor, a mí no me parece que no, eso no es así. Dios no busca que nosotros opinemos, todo Él lo hizo perfecto. Él sabe el resultado de su enseñanza antes que nosotros la recibamos. Tenemos que entender que tenemos que hablar todo una misma cosa, un mismo mensaje. ¿Cómo lo logramos? A través del hombre espiritual, a través de Cristo, a través de la nueva creación. Dice que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, peleas, antes bien seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto me hace acordar muchas veces lo que está pasando, que yo creo que los corintios, cuando Pablo iba a alguna iglesia, él iba y llevaba la misma enseñanza en todos lados, no es que en un lado enseñaba algo y en otro lado enseñaba otra cosa, él enseñaba el libro de Romanos, por así decirlo, a donde iba. Pero vio los corintios, como pasa muchas veces con los hermanos individualmente, tal vez ellos hincharon, ellos creyeron ellos que habían alcanzado el clímax, no por haber tenido el conocimiento que Pablo les impartió sobre el libro de Romanos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos se deshacían de Pablo. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios. En el capítulo 11 de 2 de Corintios dice así: ojalá toleráis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viniere predicase otro Jesús que el que hemos predicado, y recibiere ese otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿no lo sufriréis bien? Cierto, pienso que en nada he sido inferiores a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, pero no en el conocimiento. Mas en todo somos ya del todo manifiesto a vosotros. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos o ensalzados? Porque os he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros. Entonces fíjese que los corintios, ellos no hablaban la misma cosa. ¿Por qué? Tenían que haber hablado la misma cosa, pero hablaban cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se salieron del libro de Romanos. Se salieron de allí. No guardaron la unidad. No vivieron como un cuerpo. Como en el capítulo 12 de Romanos, no dice, fíjese lo que después del capítulo 8 viene el capítulo 12 para nosotros la iglesia. Y dice Pablo: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con templanza o con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, y si el ministerio en servir y el que enseña en la enseñanza o en la doctrina.
El que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, prefiriéndonos, ¿no? En el cuidado no perezoso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí no maldigáis. Y toda esta enseñanza en el capítulo 12 de Romanos, ellos la tenían que haber mantenido, pero ellos no la pudieron mantener. No pudieron mantener la enseñanza. ¿Por qué no mantuvieron la enseñanza ellos? Porque se desprendieron ellos de la gracia. Entonces Pablo le dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, que tenemos que estar unidos en Cristo. La mente de Cristo es la que nos gobierna a todos nosotros. La mente de Cristo es la palabra de Dios, la palabra que Dios le reveló al apóstol Pablo. Y Pablo tuvo que hablar de esta manera a estos hermanos que habían perdido su identidad, que ellos no atesoraron la riqueza con la cual Él los había enriquecido. Porque me he sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cleo, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces le hace la pregunta. ¿Por qué le hace la pregunta? Porque ellos saben la respuesta. ¿No? ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Los hermanos que conocen la gracia. ¿Está dividido Cristo? Y entonces, ¿por qué nosotros estamos divididos? Si Cristo no está dividido, nosotros ni siquiera nos comunicamos, ni siquiera un mensaje de texto, ni siquiera una llamada de teléfono, nada, no hay ningún tipo de comunión con los hermanos que dicen conocer la gracia. Creen que la gracia es solamente para un conocimiento, pero no es solamente para eso, es para demostrar algo. ¿Qué tenemos que demostrar? La iglesia gloriosa, una iglesia que tiene mujeres, hombres y mujeres que manifiestan la vida del nuevo hombre. Para eso se nos fue dada la gracia. Pero cada uno está dividido. ¿Está dividido Cristo? Le pregunta a aquellos hermanos que conocen la gracia: ¿está dividido Cristo? Yo soy de Cristo. ¿Y usted es de Cristo? Bueno, yo quiero unirme con usted. Yo quiero estar en comunión con usted. ¿Está dividido Cristo? Alabado sea el Señor. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Por si... Yo no sé dónde está la mentalidad de aquellos que dicen conocer la gracia y no se unen con otros hermanos del mismo mensaje. Yo no sé a qué están siguiendo. Nosotros ya dejamos la denominación. Nosotros no estamos detrás de la denominación. Estamos detrás de Cristo, detrás del Señor. De ahí estamos. Yo me considero no pentecostal porque recibí el Pentecostés, recibí la llenura del Espíritu Santo. No, pero a mí, si la iglesia pentecostal rechaza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que el hombre sea salvo, yo no soy pentecostal. Pero yo tengo el Pentecostés dentro mío. ¿Entiende? Si la iglesia pentecostal rechaza que Cristo es la cabeza de la iglesia, yo no soy pentecostal. En ese sentido no soy pentecostal, pero soy pentecostal en el sentido que yo fui lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Soy pentecostal, por supuesto. No reniego mi origen. Nací en una iglesia pentecostal. Pero si la iglesia pentecostal dice que la salvación es por obra y no por fe, yo no soy pentecostal. No puedo estar de acuerdo con algo que va en contra de la palabra de Dios. Si la iglesia pentecostal enseña que los que están adentro de la iglesia son pecadores, entonces yo no soy pentecostal. Yo soy seguidor de Cristo. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia del Señor Jesucristo.
iglesia del Señor, es del Señor la iglesia. ¿Está dividido Cristo? No, no está. Usted está en Cristo, yo estoy en Cristo. ¿Y entonces dónde está la comunión? ¿Dónde está el mismo hablar? El mismo sentir. ¿Dónde está? ¿Se puede ver eso? ¿Lo podemos manifestar al mundo? ¿Lo podemos manifestar a aquellos que son enemigos de la cruz? ¿A aquellos que son enemigos de la gracia? ¿Le podemos manifestar nosotros la unidad? No, no le podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos comunicación. No tenemos una realidad en nosotros. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, no, gracias doy a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Fíjese, Pablo ni siquiera podía bautizar ya, porque iban a decir que Pablo estaba bautizando a las personas en el nombre de él. También bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Qué me dice usted de esta declaración? Cristo no nos envió a bautizar a nosotros, ¿no? Cristo nos envió a predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio? ¿Por qué? Porque en la predicación está el bautismo. Cuando una persona escucha la predicación, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, él se bautiza en la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Es levantado como una nueva creación. Quiere decir que el bautismo que salva no es el bautismo del agua, sino el bautismo de la predicación. Cuando una persona acepta a Jesucristo por medio de la predicación, esa persona al recibir a Jesucristo en su corazón, declararlo con su boca, entonces esa persona es salva. ¿Por qué? Porque fue bautizada en la muerte de Cristo por haber creído en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? La predicación, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Que no hay que bautizarse por las aguas. Usted me dirá, pastor, no hay que bautizarse por las aguas. Yo no dije tal cosa. Lo que yo le digo a usted, que el bautismo que le salva a usted es el bautismo de la predicación. Porque juntamente cuando un hermano predica, ¿qué le dice a la persona? Le dice, usted es un pecador, usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y usted va a ser salvo. Usted no le dice, usted se tiene que bautizar para ser salvo. Usted va a ser salvo cuando usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces esa persona dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No, y entonces recibe, entonces es salvo. Pero también es bautizado. ¿Dónde es bautizado? En la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, hace 2000 años atrás, Jesucristo murió. Bueno, cuando él recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa muerte que ocurrió hace 2000 años atrás, esa muerte se le cuenta a él como el medio de salvación. Porque Cristo no nos envió a bautizar. Si bien nosotros bautizamos, no crea que nosotros nos bautizamos, pero el bautismo significa otra cosa para nosotros. Para nosotros el bautismo en las aguas, esa es una declaración de fe. ¿Qué declaramos nosotros? Que hemos sido crucificados, muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Eso declaramos en el bautismo por el agua. Pero nosotros no somos salvos por el bautismo del agua, no somos salvos por el bautismo de la cruz. Y ahora, si nosotros decimos que somos salvos por el bautismo del agua, entonces a mí me salva el que me bautiza o me salvo yo mismo. Pero a mí no me puede salvar ni el que me bautiza, ni me puedo salvar yo mismo, sino que a mí el que me salvó fue nuestro amado Señor Jesucristo, cuando llevó nuestro viejo hombre, nuestra vida vieja a la cruz, la crucificó, la enterró y nunca más resucitó esa vieja vida, sino que resucitó una nueva vida. Entonces acá, hablemos todos la misma cosa. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos predican la gracia y todavía no tienen este conocimiento?
para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, más no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y usted cree que el Señor, porque el Señor sabe, Dios eterno, todopoderoso, aquel que vino a la tierra en forma de hombre, aquel que se manifestó al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que Él no sabe que sin bautismo no hay salvación? Sin bautismo no hay salvación, pero el bautismo que salva es el bautismo de la cruz. ¿Qué fue bautizado en la cruz? Nuestro viejo hombre. El hombre de pecado fue bautizado en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, ¿qué somos? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Somos el hombre nuevo. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Es decir, que somos salvos. Tenemos vida eterna. Y eso no es por medio de obras, sino por medio de la fe en Él. Porque la palabra de la cruz es locura, dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Es a saber, a nosotros es poder de Dios. No hay un medio de salvación que sea tan poderosa como la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros damos al bautismo por las aguas el poder de salvación, entonces nosotros le estamos quitando el poder a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya soy salvo, aunque una persona no sea bautizada por las aguas, pero cree en el Señor Jesucristo, no, esa persona es salva. Si muere a los 5, 10, 15 minutos, se va con la salvación. Ahora decimos que si una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona se tiene que bautizar por las aguas porque tiene que declarar la fe. Tiene que declarar que su hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado y que ha resucitado con una vida nueva o en novedad de vida, para vivir una vida nueva. Esa fe la tiene que declarar, como también por la fe nosotros tomamos la mesa del Señor. Y cuando tomamos la mesa del Señor ya no es pan ni tampoco es vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vio? Pero si ahora nos miramos por la vista, es pan y vino, pero por la fe nosotros decimos no, por la fe es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo es lo que nosotros estamos participando. Así también nosotros por la fe decimos que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, como dice Romanos capítulo 6, que Pablo ya les enseñó a ellos. Ya les enseñó que el bautismo es el bautismo de la cruz, no es el bautismo del agua lo que nos salva. Por eso, ¿qué hacía Pablo? Predicaba. ¿Qué predicaba? ¿No? Porque la palabra de la cruz es locura. Es locura. ¿Cómo puede ser salvado un hombre por medio de la muerte de un criminal? Entre comillas, ¿no? Pues así pensará un pecador. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esa a nosotros es poder de Dios. ¿Es poderosa la cruz para usted? ¿La cruz tiene poder para salvarlo? ¿Para santificarlo? ¿La cruz tiene poder para darle nueva vida? ¿Para justificarlo? ¿Es tan poderosa la cruz? Pero por supuesto, ahí Dios manifestó toda su gracia, como nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado de todos nosotros, dice, en el madero. Ahí abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. La gracia lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros, según Romanos capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 6, estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Lo cree usted a eso? Por eso, la cruz es poder de Dios. ¿Usted cree que la cruz es poder de Dios? ¿Usted cree que la cruz lo santificó? Y sí, porque la cruz me llevó a Cristo. La cruz me llevó a Cristo. Oh, yo siempre amaré esa cruz, dice el himno. Y en sus triunfos mi gloria será. En sus triunfos. Entonces dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio?
¿Y qué es el escriba? El judío que sabe mucho. El sabio es el judío que sabe mucho, y el escriba también, que es el escudriñador de este siglo. No, la filosofía, ¿vio? La filosofía cree que sabe más que Dios. ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios a los filósofos? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría, y por no haber conocido a Jesucristo, sino que la filosofía está ahondando en otras cosas, en el origen de la vida, en muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ahí van y profundizan, pero se hacen necios, se hacen ignorantes, porque no por haber el mundo conocido, porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios, por la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Por la sabiduría a Dios agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo es la sabiduría. ¿Cuánto me falta, hermano, para el terminal? Amén. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que salva? El bautismo o la predicación. Y la predicación. Por eso predicamos, para que las almas sean salvas. Después, cuando la persona es salva y entra a la vida de la iglesia y es perfeccionada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces ella se entera que tiene dos naturalezas, la naturaleza pecadora y la naturaleza de la nueva creación. Y se tiene que deshacer de una de ellas porque no se puede vivir con dos naturalezas, con dos vidas, ¿no? Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, de dos vidas, de dos almas, es inconstante en todos sus caminos. Entonces hay que deshacerse de la vieja vida. Ahí en Colosenses capítulo 3, 9 o 11, dice, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, fíjese lo que dice. Capítulo 2 dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Hay que deshacerse y hay que quedarse con una sola vida. Nosotros tenemos una vida sola, tenemos una naturaleza divina y una vida sola, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos, la carne está en nosotros, pero nosotros no estamos en la carne, nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo no puede haber dos vidas, hay una sola, que es la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo. Doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Quiero, anhelo, deseo lo que Dios anhela y desea. Que todos nosotros que conocemos el mensaje de la gracia nos podamos reunir para edificar una iglesia gloriosa aquí en el partido de La Matanza. Aquí en el partido o en la localidad de Isidro Casanova, La Ferrer y tantas localidades que hay por aquí. Que podamos unirnos, conozcámonos, charlemos, hablemos, discutamos si es necesario. No, pero este mensaje de gracia no está siendo bien presentado. Este mensaje de gracia lo están presentando personas que no han sido perfeccionadas en este conocimiento. Que el Señor bendiga grandemente su vida, amado siervo. El Señor le ayude y le dé entendimiento en todo. Ahora viene el hermano Nicolás con su programa. Vamos a hacer una leve oración y nos despedimos, hermano. Padre Santo, estoy ante tu presencia en esta hora para pedirte que tú bendigas, Señor, a los hermanos, dándole el entendimiento que necesitan, la sabiduría que necesitan, la revelación, para poder todos juntos edificar tu propósito, una iglesia gloriosa que esté preparada para cuando tú vengas a arrebatar, a buscar a tu esposa. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amado.